Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de licenciatura en tecnología. Mi compañero Gerson Enrique Ávila y quien les habla Javier Felipe Gallo. Vamos a exponer lo que es investigación histórica. Bueno, ¿qué es un paradigma? Para Peyton en 1990 nos dice que el paradigma indica y guía a sus seguidores en relación a lo que es legítimo, válido y razonable. El paradigma se convierte en una especie de gafas que permiten al investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada. Por tanto, este determina en gran medida la forma en la que desarrolla su procedimiento investigativo. Para Kuhn, en 1962, nos dice que el paradigma sirve como una guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes problemáticas que se debe tratar y busca un marco de referencia en el cual se aclaren las interrogantes mediante una epistemología adecuada. En cambio, para María Gloria Pérez Serrano, entiende el paradigma como un conjunto de creencias y actitudes que permite tener una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica metodologías determinadas, contribuciones sobre los paradigmas de investigación en niveles diferentes a los métodos, instrumentos a utilizar y las cuestiones de investigación que queremos contrastar. Podemos sintetizar entonces que el paradigma es el conjunto de creencias y actividades que nos guían hacia lo que es verdadero, hacia lo que es válido. Entonces, el paradigma es esa manera de ver el mundo desde una perspectiva en donde se aclaran las interrogantes. Eh, Paradigma de investigación positivista. Acá podemos citar a Ricoy 2006, donde él indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Para otros autores como Vázquez y Soto en el 2010, lo clasifican en tres maneras. Lo clasifican en ontológica, epistemológica y metodológica. En la manera ontológica dicen que existe una realidad objetiva, externa, real, aprehensible y conducida por leyes y mecanismos naturales inmutables. En la parte epistemológica dice que el investigador y el objeto de investigación son dos entidades autónomas. El investigador estudia el objeto sin influenciarlo o ser influenciado por él. El reconocimiento es libre de valores y ajeno al contexto social en el que se produce. Y en la parte metodológica, ellos dicen la experimentación, la manipulación de variables, la verificación de hipótesis y las técnicas cuantitativas son la mejor forma de descubrir el mundo. Ahora, en el paradigma de investigación interpretativo, volvemos a citar a un autor como al autor Ricoy, que en el 2006 escribe, indica que él se considera como interpretativo, simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico. Para otros autores como Church, en el 2013, dice que, que la investigación más que aportar explicaciones de carácter casual, intenta interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa. Ahora hablando del paradigma de investigación sociocrítico, volvemos a citar a Ricoy en el 2006, donde el autor habla, exigen del investigador una constante reflexión y acción, implicando el compromiso de
del investigador desde la práctica para asumir el cambio y la liberación de las opresiones que generan la transformación social. Eh, Ahora, Vázquez y Soto, en este paradigma, vuelven y lo clasifican en tres aspectos que son ontológico, epistemológico y metodológico, y dicen, en el ontológico dicen, la realidad moldeada por factores sociales, políticos, culturales y dicen que la realidad es moldeada por factores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género. En la parte epistemológica dicen el investigador y el objeto investigado están interactivamente vinculados por lo que los resultados de la investigación son medidos por los valores. Y en la parte metodológica dice la metodología es dialógica y dialéctica. El ideal es la participación y promueve métodos participativos. Intenta dirigir la investigación hacia fines socialmente significativos. Bueno, ahora en la investigación cualitativa también podemos citar tres autores para dar una definición de la investigación cualitativa. El cual en la primera citamos a Hernández en el 2012, donde dice que la investigación cualitativa no es el estudio de cualidades individuales e independientes. Contrario a esto, ella corresponde a un estudio integrado y por lo tanto constituye una unidad de análisis. Luego Rueda en el 2007 dice, define como un proceso en donde intervienen las visiones que tienen como objetivo dividir fenómenos y determinar relaciones que existen entre sus componentes. Y Cerda en el 2012 dice, quien refiere que la investigación cualitativa hace alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o explicar los fenómenos sociales o acción de un grupo o del ser humano. Lo que acá nos con estos significados podemos en sí resumir y definir la investigación cualitativa como en sí el estudio de las cualidades en un entorno a investigar. Bueno, ahora definiremos la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es inspirada en el positivismo. Nos dice que para la investigación cualitativa el conocimiento es válido si está basado en la observación. Es decir, el conocimiento debe fundarse en el análisis de hechos reales. Debe realizar una descripción neutra y objetiva, completa y posible. Por esto, se debe abstraerse completamente de la perspectiva subjetiva. Neutralidad valorativa. Nos dice también que a través de cuantificar y medir una serie de repeticiones es que se debe llegar a formular las tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir las teorías. Todo fundamentalmente a través del conocimiento. Bueno, en la imagen de la derecha podemos ver la estructura lógica del proceso de investigación cuantitativa, que se compone por la teoría, hipótesis, observación, recolección de datos, análisis de datos, resultados y de nuevo vamos a la teoría. Bueno, la investigación cualitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, como por ejemplo puede ser la estadística, ya que es una manera de acercarnos a la totalidad y cuantificar. El análisis de la información recolectada tiene como fin determinar un grado de significación de las relaciones precisas entre las variables
y así poder determinar hipótesis derivadas de la teoría. Podemos mencionar algunos autores, como puede ser Fernández P. y Díaz en el 2002, que nos dicen que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra, perdón. Para Cáceres, en 1996, nos dice que la investigación cuantitativa se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos. Utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. Abajo podemos ver el proceso de investigación, pues el final del proceso de investigación, que sería la recolección de datos, presentación de estos, el análisis y la interpretación de los datos, conclusiones y recomendaciones y culmina en el informe final. Bueno, todo esto después de todas las fases de problema y objetivo, marco teórico y diseño metodológico, pues vienen estos pasos. El método histórico o metodología de la realidad histórica. Bueno, para desarrollar este punto vamos a mencionar qué es la metodología y qué es historia. Podemos definir entonces que la metodología es el conjunto de técnicas empleadas para dar fin o un objetivo a un objetivo predeterminado, y que la historia es la ciencia que se encarga de estudiar el antepasado humano y todo lo relacionado a su evolución y desarrollo. Entonces, es la ciencia encargada de que el ser humano se conozca a sí mismo, sus inventos, descubrimientos y logros a lo largo del tiempo. Entonces, podríamos definir el método histórico como el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados al marco histórico. En este podemos citar o tener de referentes a otros autores como García, que en el 2010 dice que el método de investigación histórica es analítico y sintético. Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiendo todas sus partes para reconocer sus posibles raíces. Pueden ser económicas, sociales, religiosas, etc. Otro autor que podemos citar es Berrío, que en 1976 dice: la aplicación del método histórico exhibe una serie de fases en la investigación que resultan imprescindibles para llegar a construir la historia. Bueno, la investigación histórica nos permite conocer y reflexionar sobre un fenómeno conciso, considerando resaltar los conceptos de hipótesis, la comprensión de las relaciones de la historia con el tiempo, con la memoria o con el espacio. En este sentido, dos importantes estructuras necesitan ser de dominios de aquellos que estén interesados por este tipo de producción de los estudios, como lo puede ser la objetividad. Hay que tratar de ser muy objetivo para realizar una investigación de método histórico. Entonces, la metodología histórica se encuentra dividida en tres. Es la heurística, que podríamos definir que es la búsqueda de pistas o evidencias que reconstruyen un acontecimiento. La heurística puede tener dos fuentes o dos partes: las fuentes y los vestigios.
Las fuentes documentales son de origen de la información, respaldadas por material escrito para base documental. Es decir, son enciclopedias, periódicos o textos sobre la época. Y los vestigios son todos aquellos restos, huellas, reliquias, objetos que han permanecido completas o parcialmente completas y que se pueden estudiar o examinar de manera física. Luego tenemos la crítica de fuentes, que se centra en encontrar, descifrar y comprobar, o en términos verificar las fuentes de donde se obtuvieron la información, los datos. Entonces este es un proceso donde podemos separar los datos y decir cuáles son buenos para nuestra investigación, cuáles son fiables y cuáles no. Por último, tenemos la síntesis de información. La síntesis se evalúa en un solo contexto en donde se demuestre la veracidad de la información. Aquí se debe argumentar si es verídica y objetiva la información que estamos dando. Esto para que nos muestren la realidad de manera objetiva. Argumentos, hipótesis científicas y datos observables que nos van a dar un peso a nuestra investigación. Último, tenemos referencias de donde consultamos y nos valimos para hacer toda la exposición. Muchas gracias.